Bien, buenas tardes con todos los participantes en esta presentación del libro El neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana. El día de hoy tenemos el grato honor de tener al reconocido constitucionalista, el doctor Carlos Hackanson Nieto, quien es, déjenme presentarlo con todas las referencias de ley, quien es abogado por la Universidad de Lima desde el año 1993, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra desde 1999. Tiene una diplomatura de especialista en la Unión Europea por la Universidad de La Coruña desde 1998. Complementó su formación en la Universidad de Santiago de Compostela desde 1996 hasta 1999. Y la Biblioteca de Blodein de la Universidad de Oxford desde 1997. Es autor de varios libros de Derecho Constitucional. Es autor de los siguientes títulos: Curso de Derecho Constitucional, tercera edición desde el año 2019, El proceso de inconstitucionalidad, una aproximación teórica y jurisprudencial, entre otros libros colectivos y artículos publicados en revistas nacionales y desde el extranjero. En la actualidad ejerce y desarrolla su actividad como profesor ordinario principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura para la investigación y enseñanza del derecho constitucional y del derecho comparado. Bien, hoy día vamos a presentar este libro, que lo tengo acá en la mano. Qué vergüenza. Sí, doctor, espero que algún día nos volvamos a encontrar para que me lo pueda firmar directamente. Encantado, encantado. Muy bien, tenemos la presentación de este libro, la cual cuenta con 5 capítulos. En esta oportunidad van a hacer el comentario 3 de nuestros integrantes del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, los cuales son el doctor Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio, quien es doctor por la Universidad a las Peruanas, magíster con la mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es miembro y expresidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, profesor principal de la Universidad Peruana Los Andes, con una larga y reconocida carrera en el derecho constitucional. Del mismo modo, también tenemos como comentarista al doctor Jesús Pérez Victoria, quien también es abogado por la Universidad Peruana Los Andes, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Peruana Los Andes, egresado del doctorado de Derecho en la Universidad Peruana Los Andes, especialista en Derecho Notarial y Registral, especialista en Gestión Pública, además de ser especialista en didáctica universitaria. También es docente de la Universidad Peruana Los Andes. Como tercer comentarista vamos a tener al doctor Julio César Salomé Castro, quien es también abogado por la Universidad Peruana Los Andes, egresado de la maestría de Derecho Constitucional de la Universidad San Martín de Porres. Ha sido asesor del Congreso, ha sido asesor de la Academia de la Magistratura. También ha sido asesor de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Del mismo modo, ha sido asesor en asuntos constitucionales del Ministerio de Defensa, asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y docente de los cursos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Argumentación Jurídica. En la actualidad es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Bien, les voy a indicar cómo va a ser la actuación en esta presentación del libro. Vamos a tener por el espacio de 15 minutos la presentación del libro. Quien primero va a hablar va a ser el doctor Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio por el espacio de 15 minutos. Después vamos a tener la presentación y los comentarios respecto del libro del doctor Ricardo Pérez Victoria por también el espacio de 15 minutos. Finalmente, como tercer comentarista, el doctor Julio César Salomé Castro. Para concluir con esta ronda de comentarios,
Vamos a tener como personaje de fondo y a la gran espera al doctor Carlos Hackanson Nieto, quien nos va a comentar la larga y extensa obra, que en realidad pues son 429 hojas con 5 capítulos y conclusiones muy acertadas. Quedamos a la espera, iniciamos con esta invitación, con esta gran presentación de este libro, a propósito de que nos encontramos también en una situación muy controvertida respecto a la figura de la presidencia, de la asunción del nuevo presidente. Creo que esto va a ser una conferencia fructífera debido también al contexto político e histórico en el cual nos encontramos. Doctor Miguel Vicapoma tiene el inicio de la palabra. Doctor Miguel, su micrófono está apagado. Doctor Miguel, ahora sí, su micro está prendido. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes. Disculpen. Quiero saludar en primer lugar al profesor Carlos Hackanson Nieto, ¿no? Por la obra El neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana. De igual forma a Julio César Salomé Castro, al doctor Jesús Pérez Victoria y también a la doctora Natalie, quien dirige la ceremonia de la presentación del libro del mencionado profesor. El libro mencionado ingresa como con una nueva edición para sumarse a la preocupación de explicar el ejecutivo de los gobiernos latinoamericanos, específicamente el presidencialismo peruano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado con fecha 26 de agosto de 1789 por los revolucionarios franceses del Tercer Estado, en su artículo 16 establece lo siguiente: toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. Estos dos principios consagrados en el artículo mencionado del documento en referencia se ha constituido en principios en el que se fundamenta el constitucionalismo contemporáneo. Sin embargo, la experiencia más que francesa es del Reino Unido e Inglaterra, que se materializó con la firma del Bill of Rights con fecha 13 de febrero de 1689, por el que se produjo la separación de los poderes o funciones del Estado, como fue la preocupación de aquella época para garantizar la libertad de los hombres. La organización del poder ejecutivo o de los gobiernos ha generado particularidades en cada país, en el que los especialistas han denominado sus sistemas como presidencialismo, parlamentarismo o semipresidencialismo. Por presidencialismo se le denomina a la experiencia norteamericana, donde aparece la figura del presidente de la República que emerge por sufragio universal, quien al mismo tiempo es jefe de Estado y jefe de gobierno. Ejerce sus funciones con la colaboración de los secretarios de Estado, en el que no se produce el control político del Parlamento al gobierno. Mientras que el sistema parlamentarista es europeo, como forma democrática de gobierno que se deriva de la evolución de las monarquías absolutas prevalecientes en Europa, y su primer prototipo que se desarrolló fue sobre todo en Gran Bretaña, donde la figura del monarca o rey ha quedado como institución necesaria y fundamental en las constituciones de estos países, sean escritas o no. En la configuración del Estado
se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno. La jefatura de Estado recae en el rey o presidente, mientras que el cargo de jefe de gobierno se instituye con intervención del Parlamento. Es decir, para ser jefe de gobierno hay que gozar de la confianza del Parlamento, ya que este órgano del Estado no lo nombra al jefe de gobierno y este al mismo tiempo nombra a sus ministros. Pero si en algún momento el jefe de gobierno pierde la confianza del Parlamento, ahí el gobierno cae, como también sus ministros. En estas realidades políticas europeas fundamentalmente se han establecido los mecanismos de control político del Parlamento hacia los gobiernos. Con posterioridad ha surgido el denominado semipresidencialismo con el modelo originario de la Quinta República Francesa y a partir de la tercera ola de democratización que comienza con Portugal en 1974. Duverrier definió este modelo de gobierno como aquel cuya constitución presenta tres rasgos principales: un presidente de la República elegido por sufragio universal directo, al que se le atribuye facultades considerables, y un primer ministro y otros ministros que tienen poderes ejecutivos y gubernamentales considerables y son responsables ante el Parlamento. Estas anotaciones que hacemos en líneas muy genéricas, el libro del profesor Carlos Hackanson lo aborda con minuciosidad y en muchos casos con experiencia propia de cada país que lo analiza. Algo sobre el neopresidencialismo. Carlos Lowenstein, en su trabajo Teoría de la Constitución, hablando de los tipos de gobierno en la autocracia, establece tres modelos de autocracia y luego lo señala: la monarquía absoluta, el cesarismo plebiscitario de Napoleón y el neopresidencialismo. Con respecto a este último, es decir, al neopresidencialismo, Lowenstein lo caracteriza como una configuración única de poder que por lo menos en su periodo inicial unió la apariencia de una constitucionalidad democrática con una jerarquía estricta en la estructura del poder de mando. Además, el gobierno napoleónico ha ofrecido a posteriores regímenes autoritarios el modelo para monopolizar la decisión política en su ejercicio a controles políticos efectivos y llevándose a cabo este ejercicio de poder bajo la apariencia de una legitimidad democrática. Y luego se señala que justamente los gobiernos autoritarios, si realmente tienen la denominación de presidencialismo, sin embargo, tiene solamente nombre del presidencialismo norteamericano, sin embargo, se caracteriza por ser una autocracia que se sobrepone sobre los demás órganos de gobierno. El profesor, en estos momentos cuya obra presentamos, nos explicará si el presidencialismo peruano registra las características anotadas por Carlos Lowenstein en el tipo de gobierno denominado neopresidencialista. El caso peruano, para concluir nuestra intervención. El caso peruano registra un común denominador de los gobiernos latinoamericanos, pero también ciertas particularidades. Nosotros hemos copiado el presidencialismo norteamericano, es así que nuestro presidente, que emerge de sufragio universal y directo, es jefe de Estado y también gobierno.
al igual que el presidente norteamericano, pero en un país de carácter unitario, no federal como los Estados Unidos. Adoptamos la figura de los ministros, luego el Consejo de Ministros y la presidencia del Consejo de Ministros, pero el presidente peruano sigue siendo jefe de gobierno sin responsabilidad política. Quienes son responsables son los ministros de Estado. Adoptamos también la figura de la investidura, es decir, antes de la Constitución de 1993, sí había la obligación de que el presidente del Consejo de Ministros concurra al Congreso para exponer el plan de gobierno. Sin embargo, ahora concurre dentro de los 30 días y tiene que plantear la cuestión de confianza. Ejemplo patético fue lo que ocurrió con el primer ministro Pedro Cateriano, obligando al presidente de la República de entonces designar primer ministro a Walter Martos Ruiz, el que cayó justamente con la vacancia del presidente de la República producida el día lunes, como es de conocimiento de cada uno de nosotros. En resumen, podemos afirmar que adoptamos la interpelación, adoptamos la censura, la cuestión de confianza, la investidura, la disolución del Congreso y otras figuras más que posiblemente van a ser abordados y precisados por nuestro amigo Carlos Hackanson, ya que justamente, en resumen, nosotros copiamos algo del presidencialismo y algo del parlamentarismo, situación que es nuestro presidencialismo, que toman denominaciones diversas. Por otro lado, el profesor Hackanson, en esta obra que hemos anunciado, realmente al menos contribuye a darnos datos muy importantes del presidencialismo latinoamericano o iberoamericano, como lo denomina él, y luego nos precisa algunos datos muy importantes con las constituciones de 1860, de 1920, con la constitución de 1933 y la constitución de 1979. Entonces, no me queda felicitarlo muy cordialmente y desearle todos los éxitos como un buen constitucionalista y profesor universitario de la Universidad de Piura. Realmente para nosotros es una gran satisfacción porque él es, al igual que nosotros, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional y candidato para ocupar una magistratura en el Tribunal Constitucional. Muy agradecido, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel, por sus comentarios y por haber hecho esta primera introducción al libro del doctor, que, repetimos a nuestra audiencia, tiene como título El neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana. Bien, a todos nuestros seguidores y a todas las personas que se encuentran en la sala, para dejarles el bichito de saber de qué trata este libro, les hacemos referencia que en el primer capítulo se habla sobre la teoría general sobre los elementos de las formas de gobierno que influyeron en nuestra Constitución peruana. Ese es un cachito. En la medida que vayamos avanzando con esta presentación, les vamos a ir dando un poco más de información para que ustedes puedan también adquirirlo y sean conocedores de este gran libro. Como segunda participación, bien tenemos al doctor Jesús Ricardo Pérez Victoria, quien también va a hacer a continuación sus comentarios respecto al presente libro. Doctor Jesús, tiene la palabra. Muchas gracias, Nati. Ante todo, saludar al doctor Carlos Hackanson Nieto. Ya habrá oportunidad de conocernos en vivo y en directo, ¿no? Y para mí al menos ha sido grato conocerlo a través de su trabajo intelectual que viene a ser este libro, El neopresidencialismo. También inicio con las últimas palabras de Nati, que lo que se pretende aquí es pues que
que el público al menos le ingrese ese bichito de la curiosidad y pueda, pues, ¿no?, leer, estudiar esta obra magnífica del doctor Carlos Hackanson Nieto. Yo recuerdo cuando grandes constitucionalistas hacían sus clases magistrales, ¿no? Y decían, ¿por qué la Constitución es norma suprema? Y en esa su explicación, ¿no?, lo hacían desde 3 puntos de vista. Por un lado, desde el origen de la Constitución, por otro lado, por su contenido, y finalmente, porque también se le consideraba la Constitución como primera y más relevante de las fuentes del derecho. Me centro solo en el tema del contenido, que como sabemos va a regular pues al territorio, al pueblo y al poder. Y cuando nosotros hablamos al poder, o hablamos del poder, la Constitución justamente regula jurídicamente este poder y lo separa en líneas de acción, ¿no?, que todo el mundo lo conoce: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto era pues incluso considerado hasta una máxima, y que incluso algunos también creían que eran totalmente independientes, que no había ningún tipo de relación. Pero lo cierto es que estos 3 poderes o líneas de acción que he mencionado se encuentran en constante interrelación, con la llamada incluso, como dicen algunos, teoría del control, ¿no? Es así, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no?, en estos últimos meses, de que el Parlamento puede censurar, puede interpelar a los integrantes del gabinete ministerial. El Poder Ejecutivo, ¿no?, puede observar una ley antes de que ésta sea suscrita. El Poder Ejecutivo puede disolver el Congreso, ¿no?, si el gabinete es censurado en 2 oportunidades. Y también el Poder Judicial, con el control difuso, puede, ¿no?, controlar al Ejecutivo y al Legislativo. Y cuando hablamos de estas figuras de la censura, de la interpelación, ¿no?, nos remontamos incluso hasta el año de 1856, donde se introduce pues estas figuras jurídicas, ¿no?, como viene a ser el Consejo de Ministros, el voto de censura, interpelación, y hace poco, ¿no?, el siglo XX aproximadamente, la disolución de Cámara y la cuestión de confianza. Pero ¿para qué viene todo esto? Justo el tema de la interrelación que existe entre esas líneas de acción del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este libro del neopresidencialismo, al menos nuestro querido invitado, doctor Hackanson Nieto, desarrolla de manera muy didáctica, de manera muy sencilla para de repente los que están estudiando o los estudiosos del derecho, ¿no?, el presidencialismo y el parlamentarismo, que son pues, o que están dentro de lo que es el régimen democrático, ¿no? Y en el primer capítulo, por ejemplo, como muy bien señaló Nati, encontramos la teoría general sobre los elementos de las formas de gobierno que influyeron en la Constitución peruana. Nuestra Constitución política, la de 1993, ha tomado elementos de las constituciones de Estados Unidos, de Francia y España, y su forma de gobierno cuenta pues con instituciones de presidencialismo y parlamentarismo, como también lo mencionó nuestro querido maestro el doctor Miguel Vilcapoma. Estos rasgos del parlamentarismo ha sido muy bien desarrollado por el doctor Hackanson, incluso también hace mención a las formas, ¿no?, de parlamentarismo, desarrolla el modelo del gabinete británico, el gobierno de asamblea francés, hace un análisis de los rasgos del presidencialismo norteamericano, ya que este es el referente inmediato del modelo iberoamericano. También hay una parte muy interesante respecto al parlamentarismo racionalizado y toma como ejemplo el modelo francés. En otros capítulos, nuestro querido maestro, el doctor Hackanson, también hace un estudio
dentro de un marco iberoamericano, ¿no?, de las constituciones más, digamos, importantes que están relacionadas a la nuestra, como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, y asimismo desarrolla pues los rasgos comunes de las constituciones iberoamericanas y su contenido, y también el modelo presidencialista iberoamericano. Ya casi para terminar el libro, ¿no?, desarrolla esa interrelación que mencionamos al inicio respecto a las funciones del legislativo con el ejecutivo y las funciones del ejecutivo, ¿no?, con el legislativo. Entonces, esta obra es muy importante, yo podría incluso hasta catalogarlo también como manual, porque no debe de faltar en ninguna de las universidades y tampoco no debe faltar en la biblioteca de los que están estudiando el derecho o de los estudiosos del derecho, ¿no?, para que pues, puedan seguir profundizando en esta materia. Y termino tal vez haciendo mía con las palabras del doctor Carlos Hackanson Nieto, que valió la pena, definitivamente, valió la pena esperar esos 19 años que menciona, ¿no?, al inicio, y si hubiera esperado tal vez un poco más, se hubiera seguido enriqueciendo con toda esta coyuntura política que se ha presentado. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, doctor Jesús Ricardo Pérez Victoria, le agradecemos por su participación. Doctor Carlos, su audio está apagado. Sí, en realidad estaba saludándolo en silencio, agradeciendo, como hice con Miguel, a Jesús Ricardo por sus palabras muy generosas. Siento haber interrumpido, pero no me pude contener en agradecerle. Gracias. Bien, doctor, quisiera yo citar parte de las conclusiones de su libro, en la cual usted hace referencia a la forma de gobierno de la Constitución peruana solo vincula la disolución del Congreso con los medios para exigir la responsabilidad parlamentaria. Cuando el legislativo haya censurado o rechazado la confianza a dos gabinetes. Es decir, nos encontramos con tres instituciones distintas. En la moción de censura se trata de una iniciativa parlamentaria cuyo éxito determinará la dimisión del Consejo de Ministros. La cuestión de confianza, en cambio, es un mecanismo de iniciativa gubernamental, cuyo éxito determinará la permanencia del gabinete en ejercicio. Finalmente, la disolución del Parlamento se presenta como una forma de dar solución a un periodo de inestabilidad gubernamental y como un medio de presión y cálculo político contra el Congreso para que no niegue la investidura del primer ministro y su gabinete. Ciertamente, este párrafo ha sucedido en nuestro país. Ciertamente hemos pasado por todas estas etapas, como son la cuestión de confianza, la disolución del Congreso, las censuras de gabinetes, y en estos 5 últimos años que hemos tenido de una democracia netamente con sus altos y bajos, hemos tenido que pasar por estas cosas, desde la asunción de Pedro Pablo Kuczynski, pasamos por el señor Martín Vizcarra, y ahora, efectivamente, que lo tenemos al presidente Merino. Entonces, este libro, conforme ya hemos venido hablando con todos ustedes, les hacemos referencia. Por favor, queridos compañeros, a todos los que están en la sala, es de obligatorio cumplimiento. ¿Quieren saber cómo es que sucede que este tipo de instituciones, cuál es su naturaleza, cómo es la forma de gobierno, por qué suceden tantas cuestiones de poder? Porque todo esto se relata en este libro y es pues de lectura obligatoria para todas las personas que quieran ser constitucionalistas. Y acá el doctor Hackanson nos va a decir pues efectivamente qué otras pepitas tenemos respecto a su libro. Ahora, como tercer comentarista, tenemos al doctor Julio César Salomé Castro, quien va a hacer también su presentación. Muchas gracias. Ahí nos piden que sorteemos un libro, ¿ah? Así que habrá que pensarlo. Está muy bien los comentarios.
Bueno, en principio saludar nuevamente al querido maestro Carlos Hackanson, también al querido maestro Miguel Vilcapoma, a mi querido amigo Jesucito, a Nati. Es un gusto verlos, aunque sea por este medio. De momento no hay otra posibilidad, pero ya seguirán dando la apertura que merecemos y reencontrarnos, por supuesto. Yo, ya que se han dicho varias cosas ya bastante exactas, debo decir, con relación a la obra del profesor, quisiera iniciar haciendo más bien un comentario con relación a la época en la que se gestó la primera edición del libro que ahora presentamos juntamente con la amable participación del profesor Hackanson, en esta que ya es la segunda edición. Si uno revisa, la primera obra se gestó con motivo de la tesis doctoral del profesor, tesis doctoral que sirvió para sustentar el grado en la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y empezó a ser escrita antes de la recuperación de la democracia en el país en el año 2000. Y este dato es muy importante para mí y para lo que quiero comentar, porque antes del año 2000 los estudios en Derecho Constitucional, como he tenido oportunidad de comentarlo en otras oportunidades, eran más teóricos, casi quiméricos, vamos a decir, que pragmáticos, que servían para fundar los comportamientos de nuestros políticos, de nuestros jueces o del resto de la administración pública. Incluso creo que es oportuno decir que antes del 2000, antes de esta data, los estudios eran hasta cierto punto, el derecho constitucional, hasta cierto punto artificiales. Y un libro señalaba una cosa y en la realidad teníamos un gobierno no democrático, un gobierno golpista, un gobierno arbitrario. Seguramente el profesor Hackanson recordará junto conmigo que el profesor Domingo García Belaúnde cuenta que, por ejemplo, su profesor de Derecho Constitucional era un ministro de un Estado golpista, ¿no? Entonces, era esta la práctica del derecho constitucional hace muchos años y también antes del año 2000, esto era el estudio del derecho constitucional, una situación, insisto, bastante quimérica. Por eso que, a diferencia de lo que pasaba con el derecho civil o el derecho penal, los profesores interesados y que publicaban puntualmente eran pocos, ¿no? Ya lo digo, ya lo había dicho, había mencionado el nombre del profesor Domingo García Belaúnde, también de nuestro común maestro Víctor García Toma, de Francisco Guiguren, quizás Samuel Abad también, y claro, el maestro Miguel Vilcapoma, y quizá de una forma un poco más tardía el profesor César Landa, juntamente con algunas publicaciones de la Comisión Andina de Juristas. Todo esto, todo este contexto me lleva a concluir que esta publicación que hoy tenemos entre manos es ya de por sí un gran mérito, ¿no? Un gran compromiso de su autor y la demostración de la fe y de la que le tiene abrazado. Así que por ahí hay un primer gran mérito para esta publicación. Yo creo que este compromiso se ve más reflejado todavía, vamos a decir casi más que compromiso, es un arrojo, cuando se vuelve a publicar con segunda edición ampliada y con estudios complementarios en el contexto que hoy vivimos, en el contexto actual. Se publica, luego, como lo ha dicho Jesús de forma puntual, luego de 19 años, y justamente en los años en los que la parte orgánica de la Constitución se ha vuelto particularmente discutible, particularmente judicializable, además con varios pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional. Y allí donde hay conflictos interpretativos, allí donde había ambigüedad y oscuridad, en esos puntos específicos la obra de nuestro querido autor ha fijado, ha puesto la luz, ¿no? O ha dado su posición sobre estos particulares, ¿no? Lo cual es absolutamente encomiable en un contexto en el que, insisto, más predominan voces no independientes o mal informadas o que se han dejado llevar por las pasiones políticas. Yo creo que este es un gran mérito del autor y justamente continuando con lo que decía Nati, el quinto capítulo de este enorme trabajo que ha hecho el profesor Hackanson se refiere precisamente a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en nuestra Constitución peruana y pronunciándose específicamente sobre los conflictos recientes que ha tenido que afrontar el país y también el Tribunal Constitucional. Otro mérito que tiene el libro que hoy presentamos es que es un
trabajo sistemático, un trabajo articulado, armónico, y no se trata de un conjunto de artículos que han sido seleccionados y pegados y publicados de forma independiente y que están reunidos finalmente en un libro, sino que más bien se trata de un todo armónico que es muy poco frecuente hasta hoy en día, era mucho menos frecuente hace 20 años por parte de los profesores de nuestro país, así que este también es un mérito que quisiera destacar de esta publicación. Una última situación externa es que me llama mucho la atención, y de hecho ha llamado también mucho la atención en su día de su director de tesis, del profesor Pereira, director de tesis de nuestro querido autor, del profesor Hackanson, el profesor Pereira, que a la par de que se trata de una investigación rigurosa, seria, específica y con citas muy puntuales y en distintos idiomas, a la par de esta característica hay una cuestión excepcional o poco frecuente, que es la sencillez. Se puede leer casi como un manual, es muy entretenido de leerlo, es muy sencillo además de leerlo, pero, insisto, sin dejar de lado la profundidad y la rigurosidad que ha caracterizado la obra de este autor y en particular de este interesante libro que hoy presentamos, el neopresidencialismo. De hecho, una cuestión que se me viene a la mente para contarlo, también en referencia al maestro Miguel, es que cuando yo fui su asistente de cátedra en el año 2007, él, juntamente conmigo, o al menos me dio la oportunidad de revisar y proponer algunas lecturas para el material de estudio que en aquella época se dictaba para el curso de Derecho Constitucional. Y nos reunimos varias veces, muchas lecturas fueron cambiadas, pero la que correspondía precisamente a las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que era del profesor Hackanson, fue indiscutiblemente ratificada y además ratificada también por los otros queridos profesores, como era el profesor Pablo Ilave, el profesor Quintanilla, que sostuvieron en todo caso esta lectura que era importante y con la que muchos nos hemos formado, como se lo he dicho al profesor Hackanson en más de una oportunidad. Nos hemos formado de su libro muchas generaciones de estudiantes y por eso le agradecemos sinceramente. Un comentario ya del profesor es que la actualización que ha hecho ha enriquecido no solamente con fuentes formales, fuentes de libros, artículos, sino que se ha puesto a la vanguardia y con referencias más relacionadas con los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué? Porque cita, por ejemplo, la serie The Crown, la película The Queen, El Vice, que es una película que explica el rol del vicepresidente de los Estados Unidos y lo hace de forma muy ilustrativa, además. Modestamente incorporaría o propondría que se incorpore para una tercera edición Las Horas Más Oscuras, que es una película que también narra el proceso de confianza del nuevo gabinete y el rito del nombramiento del nuevo gabinete y la relación con el presidente, pero en todo caso, insisto, la actualización no solamente ha sido a través de fuentes formales, sino fuentes que considero que los jóvenes lo tienen más cercano, como son las series de Netflix, como son las películas, así que esta labor titánica en realidad es absolutamente interesante y muy destacable del profesor Hackanson. Otro comentario con relación a los temas internos y para ir ya terminando, es que el profesor Hackanson señala que entre los rasgos del parlamentarismo es que cuando existe la censura al presidente del Consejo de Ministros, entonces existe la solidaridad, o lo que quiere decir es que todos los ministros, por tanto, deberían dimitir juntamente con el presidente censurado. Esta institución ha sido recogida por la Constitución peruana y existe en efecto la solidaridad de la renuncia que deben hacer los ministros cuando el presidente del Consejo de Ministros ha sido censurado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha señalado que deben presentar renuncia, pero que pueden volver, salvo el presidente del Consejo de Ministros, a los despachos
que venían ocupando antes de su renuncia. Es decir, el único que no puede volver es el presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que esa no es una lectura adecuada de la Constitución. Creo que la censura, al ser solidaria, ha recaído sobre todos los ministros censurados y por tanto no podrían volver a los despachos. Tengo la impresión que, salvo el presidente del Consejo de Ministros, algunos ministros o todos estos ministros podrían volver a la repesca de otro o ir a otro ministerio, pero no volver al mismo. Esa sería, en todo caso, mi primera consulta para el profesor Hackanson. ¿Cuál es su impresión sobre el particular y qué lectura tiene sobre esta parte específica de los efectos solidarios de la censura? En suma, porque creo que ya he alcanzado el tiempo que me han dado muy amablemente, se trata de un libro no solamente fundamental, como ya lo ha señalado Nati, sino también muy ameno de leer y después de su lectura saldremos todos muy fortificados. Y qué lástima que no todos nuestros políticos en particular hayan tenido acceso a su lectura para tomar decisiones con más fundamentos, de forma mucho más cabal. Es todo en principio, querida Nati. Muchas gracias. Gracias, Julio, por tus hermosas palabras. Doctor, otra vez su audio está apagado. Doctor Carlos, su audio está apagado. No, pero no quería interrumpirte, Nati, sino hacerle señas de agradecimiento a Julio. Qué agradecido, Nati. Gracias, doctor. Antes de poder iniciar ya con el plato de foto, que es la presentación y los comentarios del doctor Carlos Hackanson y del por qué debemos leer este libro, quiero hacer referencia a parte de un pequeño párrafo para toda la audiencia que tal vez no pueda tener el libro a sus manos, pero sí para dejarles el bichito de que lo puedan comprar. Hay una pregunta muy importante que se hace el doctor Carlos Hackanson y a la misma vez también da respuesta a ello. Y la pregunta es, ¿cuál es la forma de gobierno de la Constitución peruana? La respuesta la tenemos a continuación. Si a primera vista podría parecer que se trata de un modelo presidencialista, esta afirmación podría ser inexacta al final de nuestro trabajo. En primer lugar, porque si sostenemos rigurosamente lo único que se asemeja del modelo peruano al modelo norteamericano es que el presidente de la República es elegido por sufragio universal. Y el presidencialismo no se reduce solo a la forma de elección del Ejecutivo, porque requiere también de una efectiva separación territorial del poder, unos pesos y contrapesos que frenen al presidente de la República, que el Parlamento sea representativo y que ejerza un control político, como además una judicatura independiente. Sin olvidarnos además que, parafraseando al maestro Sartori, el modelo norteamericano funciona a su manera por los estadounidenses para hacerlo funcionar. Es tan sencillo como eso, y por lo mismo tan difícil. Por ese motivo, la forma de gobierno peruana, atendiendo a sus orígenes y al modelo original de referencia, solo podemos admitir formalmente que se trata de un modelo presidencialista. Bien, después de haber leído este párrafo que está en las conclusiones del libro del doctor Carlos Hackanson, quiero darle el uso de la palabra, la bienvenida nuevamente al doctor para que pueda hacernos una breve reseña respecto a este libro. Doctor Carlos Hackanson tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalie. Antes que todo, quiero agradecer al doctor Miguel Vilcapoma, doctor Javier Pérez Victoria, al doctor Julio César Salomé Castro y, por supuesto, también Natalie, ¿no? Miembros, ¿no?, del Instituto de Derecho de Ciencia Política y Derecho Constitucional, por la amabilidad, ¿no?, la generosidad, ¿no?, de realizar esta presentación, por sus comentarios
y apreciaciones respecto al libro. Les quedo muy agradecido. Crean que he tomado debida nota de las cosas que han comentado, y definitivamente voy a, de surgir una tercera edición, evidentemente el libro, la película Las Horas Más Oscuras va a estar presente, ¿no? Gran película, eso va a estar presente. En realidad nunca se termina, ¿no? Nunca se termina, ¿no? Es más, es cierto lo que también han comentado, ¿no? A veces pienso que había esperado un poquito más para la segunda edición, porque si no hubiese incluido lo que pasó el lunes, eso hubiese ocurrido de todas maneras, hubiese sido, el Perú, parece mentira la velocidad con que los acontecimientos políticos surgen, pues simplemente, a diferencia de lo que pasa pues con otros manuales, ¿no? Que puede ocurrir, en el Perú todo es mucho más rápido, ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, simplemente hace ver pues que de todas formas, bueno, tendré que, como hice con la primera edición, ir anotando todo lo que ocurría, ¿no? Por eso la introducción a la segunda edición la titulé Vale la pena esperar, ¿no? Porque realmente la parte, como bien dijo Julio César, la parte dogmática tuvo un momento estelar, ¿no? A partir de la recomposición del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Allá por el ya 2002, 2002. Y esto dio lugar a que luego, con el tiempo, pues empezaran a hablar de contenido constitucional de los derechos, del bloque de la constitucionalidad, del estado de cosas inconstitucional, de las sentencias manipulativas, nombre que no me gusta, y sentencias luego los precedentes vinculantes, y ahora las normas constitucionales adscriptas, ¿no? Y es más, y todo lo que vendrá, ¿no? Además de haber incorporado ya no galicismos como antes, sino anglicismos, ¿no? O sea, distinguishing, ¿no? Overruling. Son cosas que esto ya parece como law. Esto en mi época era ciencia ficción. Esto era ciencia ficción. Y ahora de alguna manera estamos, no vamos a decir Peruvian Common Law porque no suena, no suena bien, pero es una manera de ver que no es el civil law que hemos estudiado en la universidad, o el derecho greco-romano germánico. Eso no, ya no se ha alejado, pero está mirando también al common law, ¿no? Parece mentira, pero sí lo es, ¿no? Y luego todas las fuentes del derecho constitucional que han surgido, ¿no? Hasta la Constitución del 79 hablamos de una constitución básicamente de que no se enfade nadie, de escaparate, ¿no? Porque más allá de ella no hay jurisprudencia que haya pasado la historia a través de ella, ¿no? Y con la Constitución actual, que la Constitución actual es prácticamente la cenicienta perfecta, ¿no? Nadie le celebra el cumpleaños, nadie le canta Happy Birthday, tiene dos grandes hermanastros, ¿no? O sea, el tipo, ¿no? Tiene personas que están totalmente opuestas, ¿no? Al origen, y otras que están opuestas a algunos de los capítulos que contiene, ¿no? No tiene piñata, no tiene nada. Va a cumplir 30 años, nadie piensa en un libro conmemorativo, no hay un congreso, no hay nada, o sea, simplemente, más bien lo que se escucha es que la cambien. Pasa cualquier cosa en el país y hay que cambiar la Constitución, ¿no? Sube el dólar, hay que cambiar la Constitución. Es decir, eso es muy, muy típico, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre con la Constitución de 1993, ¿no? Irónicamente, la Constitución que ha desarrollado más fuentes del derecho constitucional nunca vistas en la historia de la República, ¿no? Lo que existía antes de la Constitución 93 es... Ay, se cortó, creo. Voy a volver Estamos teniendo unos pequeños problemas de interferencia debido a estos grandes retos que afronta la tecnología. El doctor en breves momentos se va a volver a conectar y justo se está conectando. Doctor Carlos. Gracias. Gracias, doctor. Siempre me pasa. Siempre me pasa. Muchísimas gracias. En realidad, lo que decía es que lo que existía antes de la Constitución del 93 era historia de las constituciones peruanas, y lo que existe a partir de la Constitución del 93, concretamente ya en el siglo XXI, es derecho constitucional peruano, ¿no?
guste o no guste, es una realidad. ¿Cuándo se ha hablado de principios que interpreta la Constitución? ¿Cuándo se ha hablado de unidad, corrección funcional? ¿No? Se hablaba solamente de interpretaciones sistemáticas, históricas, teleológicas, ¿no? Pero ¿cuándo se ha hablado de estos criterios de interpretación? ¿Cuándo se ha hablado de prender vinculantes? Es decir, hay toda un desarrollo de fuentes constitucionales nunca antes visto, que es la que y no hay artículo de la Constitución que no haya tenido una referencia directa o indirecta por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Esto estoy hablando con cifras, estoy hablando con la realidad, a pesar de la polémica, ¿no? De una Constitución que no ha tenido ciertamente legitimidad de origen, pero yo no puedo creer que se sostenga que no tiene legitimidad de ejercicio, ¿no? O sea, porque por las elecciones, no solo en lo democrático, también en lo jurídico, ¿no? En este marco, la forma de gobierno ha entrado de moda, ¿no? Porque, como bien lo ha comentado Miguel, Jesús y Julio, César, ha entrado en boga porque el desarrollo, ¿no? del derecho constitucional en materia de la forma de gobierno ha sido bastante enriquecedor, ¿no? Y también polémico, ¿no? Porque hay a lo mejor sentencias que uno no puede quizá estar en principio de acuerdo con ellas, que dan lugar a un debate, y por otro tenemos digamos, el tribunal va a tener que darle contenido a disposiciones entre relaciones ejecutivo y legislativo que realmente estaban allí, pero como no pasábamos de 2 gobiernos democráticos consecutivos, no terminaba uno a desarrollarlas, ¿no? Antes de aplicarse la censura había un golpe de Estado. Eso estaba claro. Antes de pensar aplicar una disolución, hubo un autogolpe. Es decir, esto se ha generado, ¿no? Producto de la continuidad democrática. La continuidad democrática ha permitido, ¿no? Ha permitido definitivamente que se tengan que tratar, ¿no? Acerca del contenido de estas instituciones. Lo primero de ello es que, por ejemplo, el contenido constitucional de los derechos no puede quedar circunscrito a los derechos fundamentales. La separación de poderes también tiene un contenido. El contenido, la separación también cuenta con un contenido, ¿no? No puede haber separación de poderes si no hay un Estado democrático, sin elecciones libres, no puede haber separación de poderes si no se reconoce la autonomía funcional de cada uno de los órganos, ¿no? Son presupuestos que están dentro del contenido de lo que significa la separación de poderes, no es una literalidad, ¿no? No es una frase romántica, ¿no? Tiene un contenido que se tiene que explicar, ¿no? Y al margen, por ejemplo, de sentencias, ¿no? En todos los órdenes que pueden habernos parecido polémicas o no, el hecho está que el debate está ahí, ¿no? Hemos entrado a una etapa en que la forma de gobierno, el contenido de la disposición de la forma de gobierno, ¿no? Está digamos, está de actualidad, ¿no? Incluso disposiciones que han estado tiempo en la Constitución, como la incapacidad moral permanente, ahora se nos dice de que son cajones de desastre, no saben qué cosas son. O sea, digamos, los constituyentes no pueden estar locos de colocar algo que no se sabe qué cosa es, digamos. Y eso, por ejemplo, llama mucho la atención porque la Constitución no es un código penal, no tipifica, ¿no? Tiene que tener, no es, digamos, precisamente, llamaría la atención saber no distinguir lo que es moral y no es moral, pues va en directa proporción con las personas que no entienden qué es la incapacidad moral permanente, ¿no? O sea, no es un tema de rebote. Las personas que declaran que no saben lo que es la incapacidad permanente tienen que preguntarse a sí mismos qué cosa es, porque para mí está clarísimo, pero para mí es clarísimo, ¿no? Entonces, es un rebote, también porque no entiendo, no sé lo que es la incapacidad moral, me parece muy vago. Esto, más bien, pregúntate tú por qué no se reconoce, ¿no? Esta incapacidad moral permanente. Está en boga y tendrá que darle contenido, pues probablemente el tribunal tendrá que dar contenido al momento, ¿no? Eso tendrá que ocurrir. Pero yo lo que sostengo es que hay varios fenómenos que han producido a partir de la Constitución, ¿no? Para no alargarme mucho. El presidente de la República es jefe de gobierno, ¿no?
pero por ejemplo, cuando nos dicen, el título que inicia las disposiciones relativas al presidente de la República lo reconoce como jefe de Estado y personifica a la nación. Lo de jefe de gobierno se encuentra en el artículo 118 cuando dice que dirige la política general del gobierno, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica, por ejemplo, pasan cosas. La Constitución dice que el presidente del Consejo de Ministros preside el gabinete. Pero si el presidente de la República asiste al gabinete, lo preside el presidente de la República. Entonces, hay una especie de balance, de columpio, dependiendo, por ejemplo, de las capacidades y coyuntura por la cual atraviesa el jefe de Estado, ¿no? Si es un jefe de Estado que ha sido un buen candidato, o el que ha ganado, puede ser que no demuestre competencias como buen jefe de gobierno. Y tenga que de alguna manera contar con un primer ministro de polendas que sea el que compense algunas dificultades, ¿no? Algunas dificultades que tenga para gobernar. Y aunque la Constitución no reconozca en el primer ministro, ¿no?, la competencia de dirigir la política general, de ejecutar la política del gobierno, ¿no?, lo cierto es que va al Parlamento a pelear por ella para ganar la investidura. Y que puede de alguna manera terminar siendo una especie, puede generarse a lo mejor una especie de cohabitación, que no como Francia, pero sí algo similar, ¿no?, de un presidente que tiene que nombrar un primer ministro que no pensaba nombrar en su vida, porque ni era ni de su partido, y es más, hasta ni lo conocía, pero tenía que nombrarlo porque perdía de alguna manera porque de lo contrario tenía problemas para superar sus problemas de gobernabilidad, ¿no? Ha ido la Constitución enseñando esto que menciono, ya lo mencionaba Roberto Ramírez del Villar bajo la Constitución del 79, ¿no? Lo que no existía en la Constitución del 79 y 93 es que el primer ministro tenía que pedir la cuestión de confianza, ¿no? Y eso de alguna manera obliga al presidente a nombrar a alguien que tenga si no tiene mayoría, que nombre a alguien que tenga cierta aceptación por parte del Parlamento. Todo ello ha producido en los casi 30 años de la Constitución peruana una especie de cortesía parlamentaria, ¿no? En principio, que cualquier primer ministro que se nombraba, a lo mejor el Parlamento tenía derecho a la pataleta y darle al final hasta el carnet de conducir de regalo, pero al final le daba la investidura. Esto, curiosamente, no ha ocurrido este año tampoco, por eso también me arrepiento de haberme apresurado con la segunda edición, porque es interesantísimo, ¿no? O sea, que es que pasan cosas, yo la verdad que digo, caramba, o sea, creo que es un mal año, ha sido un mal año, pero llama mucho la atención, ¿no? Eso no significa que hay que derribar, ¿no?, la investidura, no significa tampoco decir que la excepción confirma la regla, pero sí decir que el presidente como jefe de Estado no puede ser provocador si no tiene bancada parlamentaria de poner a quien quiera. De alguna manera tiene que medir fuerzas y saber a quién colocar, ¿no? A quién colocar, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una manera de darse cuenta. Tiene que mirar por la ventana, ¿no? Tiene que mirar por la ventana y hacer política. Y otro tema es el tema de la disolución parlamentaria, que también me quedé chico porque la disolución parlamentaria, aunque esto siempre es la segunda edición porque fue posterior, la disolución parlamentaria está en la Constitución, nace en la Constitución porque no existía en la Constitución del 33. La censura está relacionada con la disolución. Levenstein decía que es como el pistón y el émbolo, ¿no? Están relacionados uno con otro, ¿no? En el 33 sí la censura, y claro, derribaron más de 2 gabinetes a Belaúnde, como 11 ministros, y Belaúnde Terry no podía disolver. Por eso el 79 incorpora esta institución, ¿no?, y recoge la historia y la circunstancia, ¿no? Dice, sí puedes disolver, pero si te censuran a 3 gabinetes. Ahora, la Constitución del 93 lo redujo a 2. Pues bien, a pesar de estar en la Constitución, yo creo, como diría y me perdonan en mi asquerosa opinión, que la disolución parlamentaria es una disposición de carácter disuasorio, ¿no? Es decir, está para que el Parlamento tenga una especie de criollo estate quieto, ¿no? Y un presidente que no tiene mayoría o no tiene bancada, como ha ocurrido, le pide al Parlamento que se modere más y que vea con mejor beneplácito a su gabinete y a las políticas del gobierno
y a las iniciativas legislativas que quiera presentar, ¿no? Y el último año de mandato, que no puede disolver, que es muy sabio, recuerden que el último año, a partir de julio, ya la gente mira los candidatos, el presidente se le mira menos, y de cara a y ahí el presidente podría quizá quedar en nombrar a un primer ministro de alto consenso, incluso hasta cohabitar. Doctor. ¿No? De cara a la próxima. Bueno, es el más intenso de todos. Es el más intenso de todos, ¿no? Es el más intenso de todos. Por los recientes acontecimientos. Entonces, la disolución creo que está más cerca de ser una disposición de carácter disuasoria, ¿no? Para que el presidente haga política y solo ser utilizada de modo extremo cuando ya sienta que la política se ha agotado. No puede, digamos, lograr la gobernabilidad. Antes que disolver, el presidente tiene que lograr la gobernabilidad. La primera misión de un titular del Ejecutivo, sea un... Doctor Hackanson, su audio tiene problemas. Pelado. Sí. Como dice el doctor Julio, paciencia y buen humor. Así es. A nuestros amigos que están en la transmisión, por favor, les pedimos las sinceras esperas y comprensión. Me van a invitar, seguramente. Yo me llevaré la queja, no voy a decir la empresa de internet que tengo, no voy a decir la empresa de internet que tengo, pero de acá me voy de copia. De acá me voy de copia. Entonces, le decía que la disolución parlamentaria es una discusión más bien disuasoria y que el presidente está llamado a generar gobernabilidad. Es la primera misión que tiene el presidente, crear gobernabilidad. Cuando ya no puede empezar la gobernabilidad, tendrá que empezar a disolver para crear un parlamento con el cual pueda alcanzar la gobernabilidad, ¿no? Si es que puede, porque puede terminar peor que antes. Ahí sí tiene que mirar las encuestas. Ahí tiene que mirar las encuestas, no antes. Y eso, por ejemplo, es lo que puedo apreciar de cómo ha ido evolucionando la forma de gobierno, ¿no? Se habla, por ejemplo, de quitar la cuestión de confianza por lo que ocurrió en agosto. Yo creo que no es necesario. Yo creo que eso también obliga al presidente a que mida sus fuerzas y que pueda procurar la gobernabilidad buscando un primer ministro de consenso, ¿no? Que le permita la gobernabilidad. Y todas estas instituciones del parlamentarismo que se han incorporado, pues, en realidad han dado lugar a varios nombres, ¿no? Hecho presidencialismo atenuado, ¿no? Entonces, o presidencialismo, o forma de gobierno mixta, ¿no? O presidencialismo parlamentario, bueno, que son juegos de palabras, ¿no? El presidencialismo atenuado, o sea, digamos, ya me parece como, no sé, lo atenuado también para el derecho penal, ¿no? pero me parece que el derecho penal, lo de forma de gobierno mixta, yo solo conozco el sándwich mixto, ¿no? Y lo más claro, el sándwich mixto sí lo conozco, ¿no? Y lo de presidencialismo parlamentarizado, la verdad que está bien el trabalenguas, pero no me llena mucho hablar de, no me convence. Más bien mirando a Levenstein, como preguntó Miguel, Levenstein habló de un modelo neopresidencialista bastante extremo, ¿no? Bastante extremo, ¿no? Como lo que puede estar quizá aconteciendo de alguna manera Venezuela en este momento, ¿no? Yo hablo más bien, perdón que diga yo lo que pienso más bien es que hablamos de un régimen presidencial, que de alguna manera otorga al presidente ventaja, ¿no? Si se dan cuenta, en los últimos meses, por no decir últimos 2 años y medio o 2 años, el presidente, ¿no? Ha gobernado, la presidencia, mejor dicho, ¿no? Ha gobernado con instituciones que por lo general están fuera del artículo 118, que son las atribuciones presidenciales. Ha gobernado a través de democracia plebiscitaria, reformando la Constitución y quizá estableciendo, en mi asquerosa opinión, la herida más profunda que tiene el sistema político peruano, que es la no reelección de parlamentarios. La Constitución avanza y camina con un cuchillo en la espalda que va a desangrar más el día que se renueve el próximo Parlamento, ¿no? En que ni los actuales parlamentarios ni los anteriores de la clase política que conocíamos va a volver. Segundo,
es la democracia plebiscitaria. Segundo, ha gobernado a través de digamos, esta suerte de mutación, dado que no hay Senado, de convertir al Tribunal Constitucional en un Senado. O sea, es decir, dado que no hay Senado, el Tribunal se ha convertido en un Senado y se ha caído en esta dinámica, no voy a decir queriendo sin querer, pero es un hecho clave. Y en tercer lugar, el presidente se ha valido de la disolución parlamentaria. ¿De acuerdo? No hablemos de si está bien o no el rechazo de confianza fáctico, no es el tema de la reunión del día de hoy, pero el hecho es que ha hecho uso del voto. Y son tres instituciones que no las tiene ni Trump, que están fuera del artículo 118, con las cuales ha gobernado los últimos años. Sin contar que en el interregno parlamentario ha sido una máquina de decretos de urgencia, ¿no? Que eso sí está en el artículo 118. Entonces, eso no puede ser un presidencialismo, ¿no? Y de alguna manera es un régimen presidencial que ante la duda parece que y ante un presidente sin bancada le puede dar ventaja para salir de alguna manera airoso, ¿no? Y esto lo convierte en una... Ahí opté, ¿no? Por, citando a Levenstein, hablar de un tipo de neopresidencialismo, ¿no? Es un tipo de presidencialismo, ¿no? Es lo que es un tipo de neopresidencialismo que, para diferenciarlo del modelo presidencialista puro. Y por razón adicional, para terminar, porque un presidencialismo supone una división territorial del poder efectiva, ¿no? El Estados Unidos no nació para ser un presidencialismo, nació para ser un federalismo. Una consecuencia del federalismo es el presidencialismo, que es lo que mueve la federación al final. Y el presidencialismo crea las relaciones entre estados federados y estado federal. El Perú no todavía una efectiva división territorial del poder. Y si me permiten, la piedra de toque y de lo que se debió discutir, con respecto a la reforma política, debió empezar por la regionalización, que en casi 20 años es un verdadero desastre, ¿no? Entonces, es decir, lo que funciona es más la descentralización, es lo que funciona, entre cosas más. Y justamente han querido modificar artículos de la Constitución peruana a una Constitución cuya forma de gobierno es la que ha venido sosteniendo a 4 gobiernos consecutivos, y a esa la quiere reformar. Lo que está mal es la descentralización. Eso es lo que ha fallado, y no se está tocando, ¿no? No se está tocando. En 20 años tendríamos que tener otra Guayaquil al menos, porque un país cambia en 20 años. Una región con mayor razón es menos difícil, ¿no? Y hay menos que eso, ¿no? Las regiones tradicionales que más despuntan son las mismas, que es la Plaza de Armas Hermosa y unas cuantas manzanas alrededor, ¿no? Pero después no hay mucha diferencia en cuanto a infraestructura, ¿no? Entonces, ese es el drama, ¿no? Para eso, digamos, ya eso es otro tema, será otro libro, ya no sé quién lo va a escribir, pero de alguna manera es lo que más o menos uno puede observar, ¿no? Lo que uno puede observar, ¿no? Decidí llamarle neopresidencialismo como una manera bueno, inaugurando la segunda edición y por todo lo que había ocurrido estos 19 años, ¿no? Mi director, cuando de suspender la tesis, le puse solo la forma de gobierno, porque realmente no encontraba mucha práctica, no encontraba, digamos, elementos como para poder definirla, porque no la veía como un presidencialismo, no sabía lo que no era, pero no sabía lo que era de alguna manera, ¿no? Y me resistí a hablar de parlamentarismo presidencializado y formas mixtas, porque me parece que eso no es definir, ¿no? No me parece muy claro, ¿no? Yo les agradezco la oportunidad que me han dado. Podría seguir hablando, pero no lo voy a hacer porque la verdad que va bien de expresar este último minuto para agradecer nuevamente al Instituto de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional, a Natalia, a Miguel, a Javier y a Julio César por las lindas apreciaciones del libro, y ya por chat también me digan las cosas que tengo que mejorar de él, pues, ¿no? ya me dicen que de alguna manera he tomado nota, pero bueno, siempre se puede, siempre las cosas
pueden de alguna manera mejorar. De hecho, han pasado varias cosas que lamento que no estén en el libro, pero así es pues nuestro querido país. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nuevamente gracias por esta linda oportunidad de estar con ustedes, ¿no? Muy amables. Gracias, doctor Carlos Hackanson, el placer es nuestro. No sé si nos puede responder una pregunta, porque hay... Que sean fáciles. Bueno, no sé, vamos a ver, acá tenemos una pregunta. Que sean fáciles. Ok, podemos decir que la Constitución de 1993 tiene este punto medio en las tendencias liberales y conservadoras. Sí, efectivamente es lo que creo, ¿no? O sea, las constituciones llamadas liberales eran las que eran promovidas por las élites políticas, ¿no? Post virreinato, y las conservadoras eran las que estaban más cerca, ¿no? del virrey, ¿no? Y de la autoridad, incluso los militares, ¿no? A una constitución liberal le sucede una conservadora, ¿no? Y el equilibrio se da con la Constitución, empieza con 1856, pero se termina de configurar con 1860, en que se busca tomar lo mejor, los elementos de los dos modelos, ¿no? Parece mentira que es ahí donde parece que en el derecho peruano pareciera es un ensayo, no tengo verificación, empezamos nosotros a optar como en el Perú por las tesis eclécticas, ¿no? Esto se ve mucho en el derecho civil, ¿no? Las tesis eclécticas. El mitad-mitad, ¿no? Hemos hecho una constitución en la cual tiene ambos elementos, pero que lo más óptimo, al parecer, es cuando el presidente, digamos, no tiene mayoría en el Parlamento y tiene que, de alguna forma, por las vías constitucionalmente correctas, formar gobierno con el arte, ¿no? De la política y buscando un primer ministro, ¿no? Que pueda, digamos, llevarse bien con el hemiciclo, ¿no? O lo mejor posible, ¿no? Cuando el presidente tiene todo el poder, es cuando vemos, por ejemplo, que demanda la forma de gobierno mucha autolimitación del presidente, porque le es muy fácil gobernar a espaldas del Parlamento. No lo puede censurar, no puede, solamente podrá interpelar, porque la interpelación está al alcance de las minorías. Y creo más bien, por ejemplo, que lo que tenemos ahora en estas crisis, cuando, por ejemplo, se rompe, por ejemplo, el hecho de que el presidente no puede formar gobierno, es cuando se presentan nuevamente los elementos, la lucha y pugna entre los liberales y los conservadores, ¿no? Es una manera, históricamente es una manera de interpretar lo que ocurre, ¿no? Que esa pugna todavía está viva de alguna manera, se calmó en gran medida, porque nuestra forma de gobierno se configura a mediados del siglo XIX, no es broma, no es antes de ayer, y es por ese equilibrio que se da en que primero llega el primer ministro con interpelación y luego eso da lugar a que empiecen a jalarse otras instituciones parlamentaristas, luego la censura, luego las preguntas, al final termina la discusión parlamentaria con el 79 y luego la 93 agrega la idea de que el primer ministro solicite la cuestión de confianza, ¿no? Para configurar su investidura. Entonces, una institución como el Consejo de Ministros y el primer ministro y la interpelación jala, a su vez, las demás instituciones parlamentaristas, ¿no? Con el tiempo. Que en lugar de reformar las constituciones, lo que se hizo fue cambiarlas. Y esta tara nos viene a nosotros desde la Constitución de Cádiz, ¿no? Cádiz dura poco, la cambia España, y nosotros, por Francia, igual hicimos lo mismo, ¿no? Cuando las constituciones pueden haberse modificado, ¿no? Yo diría, si haciendo ciencia ficción, podría, por ejemplo, bajo otra mentalidad, pensarse que la Constitución peruana actual sería una revisión de la Constitución peruana de 1828, ¿no? Podría haber sido, ¿no? La Constitución de 1828 se reforma porque la Constitución misma, como dice el libro del doctor Carlos Ramos, que ha sacado la letra de la ley, tuvo en ella incluida la razón por la cual fue cambiada, porque no podrá ser modificada hasta dentro de, creo que 4 o 5 años. Pasaron los 4 o 5 años y no la modificaron, la cambiaron. Entonces, es decir, ha podido ser toda una evolución, pero bueno, no era nuestra tradición porque miramos mucho lo que hacía España y Francia, ¿no? No lo que hacían los americanos. Fíjense que a mí me gusta más la palabra enmendar que reformar, ¿no? Reformar te puede llevar a orillas totalmente distintas y radicales, ¿no? Enmendar el camino es como sirve por el norte, pero a lo mejor irte un poco al noroeste, al noreste, ¿no?
la reforma puede llevarte norte a sur, pero la enmienda como que es mucho más delicado desde el punto de vista constitucional, ¿no? Lo que creo. Perdón que me he extendido mucho, ¿no? Siento por lo que más han preguntado. ¿Ahí me escuchan? Bien, muchísimas gracias. Sí, lo escuchamos, doctor, fuerte Gracias. y claro. Bien, habiendo ya haber concluido con su presentación, doctor, existe una pregunta más, que es ¿cómo entender la figura del presidencialismo frente a la actual crisis política, considerando que el Tribunal Constitucional resolverá prontamente la acción competencial presentada por el vacado presidente Vizcarra? Digamos que cuando hablamos de presidencialismo, hablamos de un titular del jefe de Estado, como jefe de Estado y jefe de gobierno, con varias atribuciones, pero también con muchos controles, ¿no? El primero de ellos está en razón a que, digamos, es un Estado federal, ¿no? Hay una efectiva división territorial del poder, ¿no? Es un presidente que tiene muchos poderes, pues está muy limitado, ¿no? Está muy limitado, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, el mismo presidente Trump, ¿no? Trump quería levantar el muro, no ha podido. Trump quería cerrar las fronteras, ¿no? Y a inmigrantes, ¿no? Islámicos, y no ha podido. y no ha podido, ¿no? Ha tenido muchas, tanto limitantes en el Parlamento como limitantes también en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso hay que diferenciar el modelo peruano, ¿no? El modelo peruano, digamos, es el modelo que más incorporaba a instituciones parlamentaristas, a diferencia de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México. Chile, a pesar de no ser un Estado federal, tiene más cercanía, ¿no? Con el modelo, digamos, presidencialista. Repito, aún así a Piñera le dicen que tiene mucho poder, pero Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México, por ejemplo, tienen elecciones separadas y no coincidentes. Las nuestras son elecciones generales, ¿no? Entonces, y es el país, Perú, el que más instituciones parlamentaristas tiene. Es una forma de gobierno, digamos, distinta, ¿no? Es distinta, ¿no? Y con lo que pasa con el país y el Tribunal Constitucional, pues yo diría lo siguiente, ¿no? Los jueces no pueden entrar en lo que se conocen como la political questions, ¿no? No deben intervenir en political questions, no deben intervenir. Entonces eso es lo que creo que de alguna manera ha ocurrido, ¿no? Como si más o menos se apelara, ¿no? A un Senado, ¿no? Para que quisiera revisar lo hecho por la Cámara Baja, y esto no está ni siquiera permitido ni escrito, ¿no? La demanda competencial que se ha presentado es de un hecho, digamos, que se ha producido con la vacancia anterior, el intento de vacancia anterior, ¿no? No sé, por ejemplo, distinto hubiese sido el caso si antes de la vacancia actual el tribunal hubiese emitido la resolución y hubiese terminado diciendo, pienso yo, que se debería interpretar que el número de votos para vacar un presidente no es 87, sino 105, ¿no? O 104 era, 104, ¿no? Y tengamos en cuenta que la votación de ayer creo que fue 105, me parece, 105 me parece, no sé, pero podría quizá haberlo hecho antes, pero no sé si esto ya es una cuestión, es una decisión que se ha tomado de manera política, no sé en qué medida, qué antecedente pueda producirse un pronunciamiento posterior de un órgano en el cual no se ha incorporado, no está establecido ninguna medida cautelar ni nada que quería hacerlo, ¿no? Con la demanda competencial, sino que se sustrajo la materia con la anterior, ¿no? Es polémico, pero no creo que a los tribunales en general hay que mezclarlos en cuestiones políticas, ¿no? Creo que esto es lo que hay que evitar, ¿no? Polémico, pero así lo veo, ¿no? Bien, doctor, muchísimas gracias por... ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien. Sí, gracias, doctor. Te escucho muy bien, gracias. En realidad esta presentación del libro ha sido completamente enriquecedora para todas las personas que han estado en la sala. Gracias por haber dado respuesta a estas dos preguntas, en lo particular para nosotros y en el contexto en el cual nos encontramos, tal cual como dijo el doctor Julio, el libro debe ser un libro de cabecera para cualquier persona que se quiera presentar a la política. Bueno. Y lo otro que es
Son Sí, bien buenos. lo otro es que nosotros esperamos que su candidatura como miembro del Tribunal Constitucional pues termine en un ascenso próximo y estar dentro de los 7 magistrados, dentro de esa gran tribuna que todas las personas que aspiran en realidad dentro del derecho constitucional como un reconocimiento pleno a su ardua labor en realidad académica y su trayectoria profesional. Espero que usted logre estar dentro de los 7 elegidos y le agradecemos de antemano el instituto y todas las personas que estamos aquí presentes, le agradecemos el tiempo que nos ha otorgado de habernos explicado pequeños pasajes del libro y esperamos que a todos los miembros que han estado presentes se les haya en algún momento generado este bichito de la lectura, de poder comprar su libro y agradecemos netamente su participación. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, doctor. Muchísimas gracias. A ti, Natalí, Jesús, Julio César, Miguel, muchísimas gracias por la amabilidad que han tenido, por el tiempo dedicado a leer ese libro. ya lo siento, ya lo siento. Han sido bien buenos. Les quedo muy agradecido. Gracias por los ánimos. Como soy creyente, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Y nada, les quedo muy agradecido. Ojalá termine la pandemia pronto, que no cobre más víctimas y poder estar reunidos, ¿no? Y que se nos permita pues, dar un abrazo, ¿no? Y conversar, ¿no? Como los mejores tiempos, ¿no? Les quedo muy agradecido a ustedes por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias a usted. Gracias a todos. Muchas Jesús, gracias a Natalie, Miguel, muchas gracias por todo y a todos los participantes, muchísimas gracias por su atención, ¿no? Debían estar viendo RPP en vez de contar lo que está ocurriendo, la verdad, ya han venido, pero ha sido toda una deferencia, ¿no? Que agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande, les quedo muy agradecido. Hasta pronto. Nos vemos, doctor. Sí, nos vemos. Gracias por todo, abrazo igual manera. Así como el emoticón que es así igualito. Sí, doctor. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias por todo. todos. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Cuídense, ¿eh? Cuídense. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Ya nos conoceremos, Jesús. Un abrazo, sí, nos vemos también. De igual manera, doctor. También. Chao. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego. Nati, respecto del otro evento, ¿el enlace has enviado? A ver, si lo compartes aquí, de repente los que están presentes pasan a la otra sala. Queridos amigos, a todos los que están presentes, tenemos un segundo evento que empieza a las 6:30. Vamos a tratar sobre la reforma constitucional o nueva constitución en el Perú, un análisis breve. Va a estar el doctor Óscar Andrés Pazo Pineda, quien es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. También nuestros 2 miembros del instituto, que es el doctor Paul Palacios Pérez y el doctor Christopher Dolorier Márquez. Los esperamos ahora mismo, les paso el link de la otra conferencia.